Por fin, hemos llegado a una de las partes más interesantes en Videotutoriales Pro: instalar WordPress. Ya tenemos nuestro dominio con sus DNS debidamente conectadas a nuestro plan de hosting. Sabemos acceder al panel de control o cPanel de nuestro hosting. Y controlamos el manejo del FTP con FileZilla. Estamos listos. En este videotutorial vamos a ver dos formas distintas de instalar WordPress: la más completa y recomendada, y otra ligeramente más sencilla para proyectos de corto alcance o pruebas. Realizando la instalación sencilla perdemos algunos puntos en seguridad. La instalación completa vamos a realizarla en el dominio videotutorialspro.net, paso a paso y desde cero. La instalación sencilla la vamos a realizar en una subcarpeta de ese mismo dominio, en concreto videotutorialspro.net/test. Así veremos cómo instalar diferentes webs en subcarpetas dentro de un mismo dominio, aunque como ya dijimos, esto no es recomendable ni para el SEO o posicionamiento web en buscadores, ni para la imagen de marca de nuestro proyecto o empresa. En este videotutorial realizaremos la instalación completa en el dominio tal cual, y la sencilla en una subcarpeta. Pero podía haber sido al revés. Cualquier tipo de instalación es válida en ambos casos, aunque insistimos en que la instalación completa es la ideal para garantizar el mejor resultado y una configuración óptima de seguridad. Recuerde que tenemos que repetir este proceso por cada web que queramos instalar. Comencemos. Vamos a ver primero la instalación completa, y una vez realizada pasaremos a la instalación sencilla. Damos por hecho que ya tenemos el dominio con las DNS correctamente conectadas a nuestro plan de hosting. Para instalar WordPress necesitamos tres programas abiertos en nuestro ordenador: nuestro navegador Firefox, el FTP FileZilla y un editor de código, en nuestro caso Notepad++. En la instalación sencilla prescindiremos de este último. Conectamos el FTP a nuestro hosting. Recuerden que los datos de conexión se encuentran en el correo que recibimos al contratar nuestro plan de hosting. Escribimos aquí el dominio principal, nuestro usuario y la contraseña. Dejamos FileZilla conectado y pasamos a Firefox. El primer paso será descargar WordPress, como vimos en un videotutorial anterior. Para instalar WordPress en nuestro propio servidor, necesitamos la versión que nos ofrece la web wordpress.org. Olvidamos wordpress.com. En la página, si descargamos directamente aquí, tendremos la última versión actualizada y en inglés. Si necesitamos WordPress en otro idioma, deberemos dirigirnos a la web que wordpress.org tiene para cada idioma específico. Normalmente la encontramos añadiendo el código del idioma como prefijo en la URL. Por ejemplo, para WordPress en español introducimos es.wordpress.org. Ahí lo tenemos. Para francés, fr.wordpress.org. Y así sucesivamente. Si esto no funciona, probamos a buscar en Google, pero recuerde descargar siempre de la página oficial, que tendrá la última versión sin ningún tipo de software malicioso. También debe saber que podremos cambiar el idioma posteriormente. Es una tarea relativamente sencilla que veremos en otro videotutorial. Una vez estamos en la web de wordpress.org de nuestro idioma, descargamos. WordPress en sí no es más que un archivo comprimido que ocupa unos cuantos megas. Lo primero que hacemos es descomprimir el archivo en alguna carpeta localizable. El segundo paso es subir esa carpeta descomprimida que conforma WordPress a nuestro servidor, o sea, nuestro hosting. Es como si copiáramos el instalador de un programa a un ordenador, en este caso el instalador de WordPress al servidor que hemos contratado,
que no es otra cosa sino un ordenador. Por ello estamos en FileZilla. Una vez conectados a nuestro hosting, pasamos a la carpeta raíz de las webs. En el caso de HostGator, public/html o www. Ambas opciones van al mismo destino. En otras empresas de hosting, la carpeta se llama root, web o cualquier otra cosa. En algunos casos ni siquiera hay carpeta, se accede directamente a la carpeta raíz de webs. Bien, en este punto conviene hacer una parada y recordar conceptos de videotutoriales anteriores. Si recordamos, podíamos tener el dominio principal y dominios añadidos a nuestro plan de hosting multidominio. En nuestro caso, vamos a trabajar con el dominio principal de este plan de hosting, que es videotutorialspro.net. Para instalar WordPress en el dominio principal, copiamos los archivos y carpetas de la carpeta descomprimida directamente aquí. Pero por el contrario, si lo que deseamos es instalar WordPress en un dominio añadido, primero necesitaremos la carpeta de dominio añadido correspondiente. Para ello utilizamos cpanel como vimos en un videotutorial anterior. Vamos a crear una carpeta para dominio añadido rápidamente. Actualizamos el FTP con este botón. Y ahí está. Si deseamos instalar WordPress en ese dominio, copiaremos los archivos dentro de la carpeta. Funcionará siempre que tengamos las DNS conectadas al plan de hosting. Y esta es la diferencia para instalar WordPress en dominios añadidos. Los siguientes pasos serán idénticos. Bien, aclarado esto, subimos a la carpeta raíz de webs para copiar los archivos de WordPress aquí, para instalar WordPress en nuestro dominio principal. Para copiar los archivos de WordPress desde nuestro ordenador, seleccionamos todos los archivos y carpetas dentro de la carpeta descomprimida que descargamos. Atención, esto es fundamental. Con FileZilla accedemos a la carpeta de WordPress que descargamos en el paso anterior y que habíamos descomprimido. Seleccionamos todos los archivos y carpetas. La forma más confiable de hacerlo es pulsar en el primer archivo o carpeta, dirigirnos al último y con la tecla Shift pulsada hacer clic. Así queda la selección hecha. Ahora simplemente arrastramos al lugar donde corresponda hacer la instalación, en nuestro caso a la carpeta raíz de webs, porque se trata del dominio principal, en este caso videotutorialspro.net. Durante la transferencia de archivos, tenemos que comprobar que estos van pasando con éxito. A veces aparece una pantalla que nos pide sobreescribir un archivo. Diremos que sí. Lo que ocurre es que a veces la transferencia de un archivo en concreto se detiene y reinicia, por lo que debe pedir permiso para sobreescribir el archivo incompleto. No es nada problemático, a veces ocurre, a veces no. Esperamos a que la transferencia se complete. Depende de la velocidad de nuestra conexión y normalmente tarda unos cuantos minutos. Completada la subida, vemos como la carpeta de dominio añadido queda como una especie de subcarpeta dentro de todos los archivos y carpetas de WordPress del dominio principal. Esto es habitual, no hay problemas con esto. El siguiente paso será crear una base de datos para nuestra instalación de WordPress. Cada WordPress requiere necesariamente de una base de datos para funcionar. Crear la base de datos es de lo más sencillo.
Vamos al cPanel o panel de control de nuestro hosting. Recuerde que los datos de acceso se encuentran también en el correo electrónico que recibimos al contratar el hosting, tal y como vimos en el video tutorial sobre cPanel. Una vez dentro, bajamos hasta el menú de base de datos. Aquí pulsamos en la opción MySQL Database Wizard, el icono con la varita mágica. Nos manda a otra página donde seguiremos los siguientes pasos. El primero, poner el nombre a nuestra base de datos. En nuestro caso, al tratarse de una prueba, pondremos simplemente 1. Es importante saber que el nombre de nuestra base de datos no será solo 1, sino vtutopro_1. Es decir, incluye un prefijo con nuestro nombre de usuario y una barra baja intermedia. Lo ideal es que introduzcamos un nombre descriptivo para que sepamos en un futuro a qué web corresponde, en el caso de que creemos más de una. Pulsamos en Siguiente paso. Ahora debemos introducir un nombre de usuario y una contraseña. Cada base de datos debe tener como mínimo un usuario. Este usuario sirve para el funcionamiento interno de WordPress. No vamos a preocuparnos demasiado por los detalles técnicos. Simplemente necesitamos introducir un usuario y contraseña para esta base de datos. Lo habitual es introducir el mismo nombre utilizado anteriormente en la base de datos, para que coincidan y sea más sencillo. Igual que antes, el nombre completo será con el prefijo. En nuestro caso, el nombre completo de usuario será vtutopro_1. Estos datos deben guardarse, sea en un papel o en un documento de texto, pues lo utilizamos posteriormente. Ahora vamos con la contraseña. Debe ser muy segura. Les recomendamos una contraseña de al menos 10 caracteres, que mezcle minúsculas, mayúsculas y números. En nuestro caso, al ser una prueba, simplemente vamos a introducir 1, 2, 3, 4, 5 como contraseña, lo cual no es nada recomendable para un proyecto real. Repetimos la contraseña en las dos cajas de texto y pulsamos el botón Crear usuario. En el siguiente paso introducimos los privilegios al usuario. No vamos a extendernos con detalles técnicos, simplemente necesitamos todos los privilegios. Marcamos la opción Todos los privilegios y pulsamos en Siguiente paso. Y ya está. Bastante sencillo, ¿no? Ahora tenemos una base de datos creada en nuestro servidor lista para funcionar con WordPress. En el siguiente paso utilizaremos FileZilla y el editor de códigos. Dentro de la carpeta raíz del WordPress que estamos instalando, encontramos un archivo llamado wp-config-sample.php. Es el archivo de configuración, vital para el funcionamiento de WordPress. Tenemos que modificarlo para que haga su trabajo. Lo primero será descargarlo a una carpeta limpia dentro de nuestro ordenador, con doble clic sobre el archivo. Abrimos ese archivo que acabamos de descargar con nuestro editor de códigos, en nuestro caso Notepad++. Con Mac utilizamos TextWrangler y con Linux Bluefish. Aquí vamos a hacer algunos cambios bastante sencillos. Primero, en Database Name Here, línea 19, escribimos el nombre completo de la base de datos que habíamos creado, incluyendo el prefijo, en nuestro caso vtutopro_1. Con cuidado de no borrar las comillas ni dejar huecos. Segundo, introducimos el nombre de usuario que creamos en Username Here, línea 22. En nuestro caso, el nombre de la base de datos y el usuario coinciden.
Tercero, introducimos la contraseña del usuario de la base de datos en Password Here, línea 25, en nuestro caso 12345. El cuarto paso no es aplicable a HostGator, que es la empresa de hosting que utilizamos. Donde indica localhost en la línea 28, deberíamos introducir el nombre de nuestro servidor. En HostGator no hay que cambiarlo. Si utilizamos una empresa de hosting diferente, sería conveniente contactar con su servicio técnico para solucionar este aspecto. Quinto, ahora deberemos modificar las conocidas como frases aleatorias, líneas de la 45 a 52. Son contraseñas internas de seguridad de WordPress que no necesitamos recordar. Simplemente podemos poner cualquier contraseña en cada una de las líneas, así. O, mucho más rápido y seguro, copiamos esta dirección y la pegamos en el navegador. Accedemos y nos genera las frases aleatorias más complejas que podamos imaginar. Copiamos el bloque de texto completo y lo pegamos con cuidado. Tal cual, sobre las frases aleatorias del archivo que estamos modificando. Sexto, cambiamos el prefijo de la base de datos. Es otro aspecto de seguridad interno de WordPress, línea 62. Simplemente vamos a cambiar las letras WP por otra cosa, solo números y minúsculas, respetando la barra baja final. Con 3 o 4 caracteres es suficiente, sin borrar las comillas ni la barra baja, solo quitaremos las letras WP. Hecho todo esto, pulsamos en el icono de guardar de nuestro editor de códigos. Volvemos a FileZilla. El siguiente paso será renombrar el archivo wp-config-sample.php que acabamos de modificar en nuestro ordenador, es decir, el que se encuentra en la pantalla de la izquierda en FileZilla. Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el archivo y elegimos renombrar. Lo que tenemos que hacer es eliminar lo que va desde la palabra config hasta el punto de extensión del archivo, es decir, debe quedar exactamente con el nombre wp-config.php. Tenga cuidado de renombrar correctamente. Una vez hecho, pulse Enter en su teclado. Ahora subimos el archivo recién renombrado a nuestra instalación de WordPress. Arrastramos o hacemos doble clic sobre el archivo, que es lo mismo pero más seguro. Hecho esto, vamos a seleccionar con la tecla Control el archivo wp-config-sample.php de nuestro servidor, así como los archivos de Leame que aparecen en la carpeta raíz de la instalación de WordPress. Mantenemos pulsada la tecla Control para que todos ellos queden seleccionados. Una vez las tenemos, pulsamos la tecla Suprimir de nuestro teclado y confirmamos la eliminación. Sea muy preciso para no eliminar otros archivos que no sean wp-config-sample.php y los archivos de Leame. No confunda wp-config-sample con wp-config que acabamos de subir. Si tiene dudas, no elimine ninguno, pues no es realmente necesario. Lo hacemos para mejorar un poco la seguridad, pues esos archivos pueden dar pistas a un posible atacante. Ya está todo listo para iniciar el instalador de WordPress. Volvemos al navegador Firefox. En la barra de dirección escribimos la URL de la página que estamos instalando, en nuestro caso videotutorialspro.net. Ya estamos en el instalador. Si aparece algo diferente a lo que estamos viendo en este vídeo, deberemos revisar los pasos anteriores y repetirlos si es necesario.
Vamos a rellenar los siguientes campos cuidadosamente, aunque todos ellos son modificables en el futuro con mayor o menor esfuerzo. Lo primero, el título de la web. Es una decisión muy importante que debemos meditar a fondo. En la categoría Comunicación y Marketing encontrará instrucciones interesantes a tener en cuenta para decidirse. En nuestro caso vamos a escribir simplemente web. Lo segundo, el nombre del usuario administrador. Es más que necesario cambiar el que trae por defecto. No podemos utilizar ni admin, ni administrator, ni similares, porque existen bots maliciosos que se dedican a probar contraseñas con los nombres de usuarios más comunes. El simple hecho de utilizar un nombre de usuario administrador original elimina muchas opciones de caer en un ataque. Nosotros vamos a utilizar vTutoPro. En el futuro podremos crear más usuarios de administración si es necesario, por ejemplo, para una web gestionada por 2 o más personas. Tercero, la contraseña para este usuario administrador que estamos creando. Debe ser una contraseña muy fuerte, que utilice minúsculas, mayúsculas y números. Nosotros vamos a introducir 1, 2, 3, 4, 5 para la prueba, lo cual no es nada recomendable en un proyecto real, y así nos lo indica el comprobador de contraseña. Cuarto, la dirección de email asociada al usuario de administración, donde recibiremos diferentes notificaciones de nuestra web. Es muy importante usar una dirección que realmente vayamos a comprobar. Quinta, marcar la permisión de indexación en motores de búsqueda. Si lo desmarcamos, los bots de buscadores como Google pasarán de largo de nuestra web y no apareceremos en los resultados de búsqueda, por lo que en la inmensa mayoría de casos conviene marcarlo, a menos que estemos haciendo una web de pruebas. En cualquier caso, el hecho de desmarcarlo no asegura que los bots de los buscadores siempre vayan a respetar la preferencia, y en ocasiones aún con la opción desmarcada seguiremos apareciendo en los buscadores. Hecho esto, pulsaremos por fin en Instalar WordPress. ¡Éxito! Ya tenemos instalada nuestra web. Si dejamos nuestra URL sin la extensión y pulsamos Entrar, llegamos a nuestra web, recién instalada y limpia, con el diseño de serie de la versión que hayamos instalado y que puede variar de una versión a otra de WordPress. Esto es lo que nuestros usuarios pueden ver de nuestra web en este momento. A esta parte de la web la llamamos Front Page. Si al dominio le añadimos barra y wp-admin y pulsamos Entrar, pasamos al acceso del área de administración. Introducimos los datos del usuario de administración que acabamos de crear y entramos al área de administración de nuestra web. Esta zona es habitualmente conocida como escritorio. Sabemos que es un momento emocionante, pero vamos a dejar las diferentes partes del front page y el escritorio para otros videotutoriales. Ahora repetimos la instalación de la web con el método sencillo y en una subcarpeta de este dominio. Es decir, cuando escribamos videotutorialspro.net/test, no aparecerá esta pantalla de error, sino otra web nueva y diferente. Tomamos aire y comenzamos. Estamos de nuevo en FileZilla, en la carpeta raíz de las webs, o sea, dentro de www o public-html, en el caso de HostGator. Aquí encontramos todos los archivos y carpetas de la instalación anterior, así como la carpeta de dominio añadido que habíamos creado. El primer paso para instalar WordPress en una subcarpeta es precisamente crear una subcarpeta. En la ventana derecha, es decir,
donde se encuentran los archivos y carpetas de nuestro servidor, pulsamos con el botón derecho del ratón y elegimos la opción Crear directorio. Le damos en este caso el nombre de test. Recuerde que debe hacerlo en la carpeta raíz del dominio donde queramos crear la subcarpeta. En nuestro caso, en la carpeta raíz de las webs para crear la subcarpeta en el dominio principal de este plan de hosting, o sea, videotutorialspro.net. Hecho esto, accedemos a la subcarpeta y repetimos el paso de copiar los archivos y carpetas de la carpeta descomprimida de WordPress que habíamos descargado de wordpress.org. Recuerde pulsar la tecla Shift de su teclado para seleccionar todos los archivos. Una vez tenemos los archivos subidos, vamos a crear una nueva base de datos para hacer funcionar la web, igual que antes, solo que con otro nombre. Ahora es cuando simplificamos el proceso. En lugar de realizar los ajustes del archivo wp-config.php, lo que hacemos es escribir directamente en el navegador la URL de la web que vamos a crear, en nuestro caso videotutorialspro.net/test. Nos devuelve un error indicando que no existe el archivo wp-config.php. La ventaja es que WordPress tiene un asistente para crearlo desde el navegador, pero como dijimos al principio no es lo más recomendable. Pero vamos a probarlo. Pulsamos en Crear archivo de configuración. Pasamos a una ventana de información que saltamos. Ahora sí, estamos en la interfaz para crear el archivo de configuración. En el primer campo introducimos el nombre completo de la base de datos. En el segundo, el nombre completo del usuario de la base de datos. En el tercero, la contraseña del usuario de la base de datos. El cuarto lo dejamos tal cual en el caso de HostGator. En otras empresas de hosting deberemos proceder contactando con el servicio técnico. En el quinto modificamos el prefijo de la base de datos, cambiando WP por cualquier otra cosa y respetando la barra baja al final. Una vez terminado, pulsamos en el botón para pasar al siguiente paso, donde se nos indica que todo está en orden. Si aparece otra cosa, deberemos volver atrás y revisar los datos. Pulsamos en el botón de nuevo para comenzar con el instalador de WordPress. Estamos de nuevo en la ventana del instalador de WordPress, donde procederemos como antes. ¡Éxito! Hemos completado la instalación por el método sencillo. Si limpiamos la URL, accedemos al front page de la nueva web en la subcarpeta test. Si añadimos barra iwp-admin,
Aparece el acceso al escritorio de la nueva web. No ha sido tan difícil. En la ficha de este videotutorial tiene un resumen de los pasos para ambos métodos, aunque es conveniente que visualice de nuevo este videotutorial para asimilar correctamente todos los pasos necesarios para la instalación de WordPress en su servidor, que será la base de su flamante proyecto.